Muy bien, amigos, seguimos en la agenda parlamentaria. Bastante trabajo el día de hoy aquí en el Congreso de la República. Les informamos a las 4:17 de la tarde. Han sesionado, como ya les hemos pasado en directo, las comisiones de manera conjunta de Justicia y Economía para ver lo relacionado al decreto que va a mejorar y garantizar el pago de las reparaciones civiles en el caso de corrupción de empresas, pero fomentando la colaboración eficaz. Eso por un lado. Por otro, simultáneamente también se desarrollaba la visita en este inicio de la agenda oficial de una delegación de parlamentarios europeos, concretamente del Parlamento Europeo, con la reunión en primer término con el presidente Luis Galarreta y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Luz Salgado, que lo acabamos de ver, y también se ha desarrollado la sesión de la Comisión Lavajato, que a continuación les vamos a presentar, pero es importante señalar que su presidenta ha declarado hace algunos instantes que están por evaluar y decidirlo en una próxima sesión si es que se le va a enviar junto al Ministerio Público un cuestionario de preguntas a fin de que sean incluidas en el interrogatorio al señor Barata programado para los días 27 y 28 de febrero. No ha sido muy expectante la, digamos, programación de esta decisión. Todavía está por definirse, lo propuso el congresista Mauricio Mulder, pero la congresista Rosa Bartra, que preside el grupo, ha dicho que no se está armando un interrogatorio. Hasta ahora no ha sido posible articular esfuerzos con el Ministerio Público, pero se tomará la decisión próximamente si es que la comisión considera pertinente agregar vía el Ministerio Público preguntas de interés de su investigación. De otro lado, vamos a presentarles entonces lo ocurrido. Si podemos poner ya las imágenes, va a estar en primer término Magdalena Bravo y Nostroza en el seno de esta comisión. Ella ha sido miembro del comité de licitación del consorcio del tren eléctrico en su línea 1. Así que le damos pase a la sesión de la comisión Lavajato, la sesión número 81. Adelante. Reanudamos la sesión dando la bienvenida a la señora Magdalena Bravo y Nostroza. La señora Bravo acude a esta comisión para informar sobre su intervención y participación en los hechos relacionados al proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima-Callao, Línea 1, Tramo 1, así como cualquier participación y o conocimiento vinculado a los temas que son materia de investigación a cargo de esta comisión. Procedemos a tomar el juramento de ley. La señora Magdalena Bravo acude a esta sesión acompañada del señor abogado Montoya Lazarte Marco Aurelio Hermil, con registro del Colegio de Abogados 33755 del Colegio de Abogados de Lima 33756. Señora Bravo, se le ofrece el uso de la palabra a fin de que pueda exponer brevemente sobre el tema agendado. Buenos días, señora presidenta. ¿Más? Le voy a sacar un poquito más. Ya, trata de acercarse. No, mejor esto, voltearlo así. Le ayudo un poco porque esté cómodo. Ya. Trata de acercarse un poco. Ya. Buenos días, señora presidenta de la comisión. Buenos días, señores congresistas. En primer lugar, quería agradecerles por la invitación que me han hecho para informarles sobre mi participación como presidente del comité del tramo 1 de la línea 1 del metro. Previamente quisiera comentarles un poco sobre mi hoja de vida. He estudiado la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Federico Villarreal. Terminé en el año 80 y me gradué en el año 81. Ese mismo año entré a trabajar al Ministerio de Transportes en abril. Estuve en la Dirección General de Caminos de
en la Dirección de Construcciones de la Dirección General de Caminos desde abril del 81 hasta octubre del 97. Siempre desempeñándome como administradora de contratos de carreteras en distintos cargos. En octubre del 97 pasé a trabajar al PER, el Programa de Rehabilitación de Transportes, en la gerencia de proyectos BIRF, como asesora de la gerencia. ¿Está bien? Está bien, sí, sino que no se le escucha mucho. Ya. De repente ahora sí. Como asesora de la gerencia de proyectos BIRF y después en el seguimiento y monitoreo de los proyectos que llevaba esa gerencia, hasta julio del 2002, que es la fecha en que se crea Provías Nacional. En Provías Nacional hubo una nueva estructura, una reorganización de la estructura de Provías y se crea la gerencia de obras, que es a donde me ubican. Y dentro de la gerencia de obras había también una coordinación de obras BIRF, que es donde empiezo a trabajar, también haciendo seguimiento y monitoreo de las carreteras que se realizaban en esta coordinación. Después paso a ser jefe de esta oficina hasta el 2006, hasta diciembre del 2006. Y del 2007 hasta febrero del 2014 me desempeñé como subgerente de obras. En febrero del 2014 renuncié y desde a la fecha estoy de ama de casa. Ahora, ¿puedo continuar con la presentación? No sé si... Sí, es brevemente, porque si no podemos ir a la presentación en los momentos que usted requiera mayor explicación. Iniciar. Perfecto. Damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder. Ahora empiezo con la presentación. Podemos pasar Damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, siendo las 9:56. Tenemos el quórum reglamentario. Le voy a pedir a nuestra invitada que brevemente nos permita, por favor, regularizar nuestra sesión a fin de pasar a la sesión ordinaria. Despacho, señores congresistas, se ha remitido por vía electrónica la agenda de la presente sesión. Informes. El día de ayer se recibió la carta sin número del señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, que comunica que no podrá asistir debido a compromisos personales y laborales impostergables asumidos con anterioridad, razón por la cual solicita se reprograme su presentación ante la comisión, brindándole un tiempo prudencial para la revisión de los antecedentes de ambos contratos en atención a que el tiempo transcurrido desde su suscripción a la fecha es de 12 y 14 años respectivamente. Téngase presente por Secretaría Técnica. Si algún señor congresista quisiera formular algún informe. Pasamos a la estación de pedidos. Si algún señor congresista quisiera formular algún pedido. Continuamos entonces con la orden del día. Continúe, señora Bravo. Gracias, señora presidenta. Este proceso habría que ver primero el contexto en que se convocó, ¿no? En el resumen ejecutivo que se alcanza al comité está el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para este proyecto, el que fue elaborado por la Unidad Gerencial de Administración de Provías. Y ahí se menciona que es la primera vez que en el país que se convoca una obra con las características técnicas de la presente. Es una licitación pública. Asimismo, en el ítem 4, pluralidad de postores del citado resumen ejecutivo, se menciona que si bien la presente es una obra que no tiene precedentes en el país, ya que nunca se ha convocado una licitación de estas características y magnitud, consideramos que existe en el mercado, más que todo internacional, una pluralidad de empresas que pueden cumplir con las exigencias que la misma depara y ejecutarla de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas. Igualmente, la Unidad Gerencial de Estudios de Provías
manifestó que se tenga en cuenta que la magnitud y complejidad de este proyecto requerían que los participantes cuenten con una gran capacidad técnica y económica que les permita concluir la obra dentro del plazo previsto, por lo que será necesario proponer requerimientos en experiencias de obras de gran envergadura, complejidad y costo que nos garantice elegir al postor idóneo que cumpla con el perfil requerido para ejecutar esta obra. El objeto de la contratación consistía en la elaboración del expediente técnico y en la ejecución de las obras civiles y electromecánicas de la línea 1 del tramo 1 del tren, con una longitud de aproximadamente de 21.45 kilómetros. Se considera la construcción y equipamiento electromecánico de aproximadamente 12.2 kilómetros de viaducto elevado, incluyendo 9 estaciones de pasajeros, además del equipamiento electromecánico de las estaciones Pumacahua y San Miguel ubicados en el tramo existente. El valor referencial ascendía a 455.763.000, incluido IGB, y con un plazo de ejecución de 18 meses. Señora Bravo, Sí. acabamos de revisar la extensión de su presentación Sí, y realmente tomaría por lo menos una hora y un poco más que usted pueda concluir con la información Más que ha rápido. traído. Nosotros vamos a proceder a preguntar y usted Ya. puede ir a la presentación en los hechos en los cuales usted necesite apoyarse en su presentación sin Está ningún bien. problema. Sí. De lo contrario, Vamos a demorar más. sí, no solamente eso, sino que hay partes que ni siquiera van a ayudarla mucho para esclarecer los hechos que investigamos. Hay bastante que es teórico, que explica los procesos y que ya no forman parte de la investigación, pero Ya. usted puede apoyarse en el momento que lo requiera sin ningún problema. Está bien. Señores congresistas, si alguno de ustedes desea formular preguntas, sí. Congresista Mauricio Mulder. Relativa al tema de los incrementos de los valores referenciales de las obras, hubieron 3 casos en los que hubieron incrementos sustantivos y que son los que permiten presumir que se elaboraron esos incrementos y los estudios para justificarlos en función de coimas que han sido probadas que han recibido varios funcionarios. ¿Había realmente sustento técnico para que esos incrementos de los valores referenciales pudieran darse? ¿Había realmente la necesidad de que un precio inicial que se había estructurado conforme se ha mostrado, y por lo menos con pinceladas de lo que acaba de mostrar la señora Bravo, en el sentido de que era un estudio bastante consolidado, antiguo, sólido, todo el tema del tren? ¿Cómo es que después se dieron estos incrementos patrimoniales en la determinación de los costos? Si lo puede justificar. Señora Bravo. El valor referencial es competencia del área usuaria de la gerencia técnica. Es un insumo que se alcanza al comité. El valor referencial no es competencia del comité. Es un insumo que nos alcanzan para continuar con el proceso, ¿no? O sea, el valor referencial, los términos de referencia y las especificaciones técnicas. Congresista Mulder. Entonces el comité es una mesa de partes nomás, no hace una evaluación. El comité creo que al final tiene que emitir ese juicio de valor. Entonces el comité no pregunta, no indaga, no pide documentos para las justificaciones de lo que se le está informando. En el expediente técnico que nos alcanzan, está el valor referencial como en 260 páginas, donde están sustentados los costos, las partidas, los montos, los gastos generales, los costos directos, los costos indirectos y todo lo que nos lleva a esos valores, ¿no? Ahora, yo no soy la especialista en estos temas, porque yo no tengo especialidad en trenes, mi especialidad es carreteras, o sea que este es un proyecto de gran envergadura y yo este tema no lo conozco, ¿no? Mi tema es carreteras, no trenes eléctricos. Presidenta, pero como integrante del comité, evidentemente, aunque no sea uno especialista, incluso puede ser una persona de otra profesión que integre el comité, porque de hecho hay abogados, ¿no es importante indagar a que se presenten con los sustentos debidos las razones de los incrementos? O sea, yo escuché muchas veces, por ejemplo, al señor Plasencia decir que la estructura de las columnas tenía que ser fortalecida. Bueno, eso se tiene que sustentar, ¿no es cierto?
¿el comité tuvo la información adecuada, precisa, firme para que realmente esos incrementos estén sustentados en informes técnicos? Congresista Mulder, yo quisiera añadir a la observación que usted hace que la normatividad vigente en esa época, el artículo 13 especialmente de la Ley de Contrataciones del Estado, señala taxativamente, el comité especial puede observar el valor referencial y solicitar su revisión o actualización al órgano encargado de las contrataciones de la entidad de acuerdo al artículo 27 de la ley. O sea, no solamente que existe un deber funcional, sino que además está así establecido que se podía solicitar revisión o más información. Señora Bravo, para que le conteste el congresista, por favor. Bueno, cuando yo me hago cargo del comité, el 3 de junio, me alcanzaron los otros miembros el expediente, ¿no?, de contratación y los revisamos. Los devolvimos porque no estaban los vistos del área técnica de Provías Nacional. A nosotros nos alcanzaron un expediente de 344 millones más o menos. Cuando lo regresamos, después regresa a nosotros ya por los 431 millones. Y ahí sustentan las modificaciones, ¿no? Por ejemplo, se había omitido el costo del expediente técnico, de la elaboración del expediente técnico, que es un tema importante, ¿no?, dentro del presupuesto. Y así hay un informe que sustenta todas las partes que se han modificado para llegar al monto, ¿no?, que a mí me parece razonable. Congresista Mulder. Cuando usted señala que le parece razonable, ¿de qué parámetros habla? Si nos puede explicar técnicamente ese tema. ¿Comparado con otros países o cómo? No, me refiero a que, además de que es razonable comparado también con la de otros países, los precios, porque estaban tal vez hasta mucho menos, porque creo que está saliendo acá el costo por kilómetro de algo de 38 o 40 millones el kilómetro, y en otros países está sobre los 60 millones, ¿no?, en elevado, ¿no? Entramos en el viaducto, en la parte del viaducto elevado. Ahora, yo me refería a la sustentación que presentan, ¿no?, porque presentan los análisis de precios unitarios, de sectores por sector, están los costos, están las sumas ahí, están los análisis ahí, las cotizaciones, de cómo determinan el precio, la subida, ¿no? No es que no exista, ¿no?, está ahí. También quería comentarles al respecto unas opiniones que ha sacado el OCE sobre las facultades y responsabilidades del Comité Especial respecto del valor referencial, que también está en la presentación. No sé si quieren que les lea la pregunta y la conclusión. Sí, ayuda a explicar. Es en la lámina 12, bueno, le leo. Dice, el comité especial designado por la entidad, la pregunta es, ¿no?, el comité designado por la entidad para concluir un proceso de selección tiene responsabilidad por la determinación del monto establecido como valor referencial y o por las características técnicas de las obras a contratar contenidas en el expediente técnico. La otra pregunta, ¿cuáles son los alcances de los artículos 32 y 45 del reglamento respecto a las facultades, potestad y competencia del Comité Especial para observar, solicitar la revisión o la modificación del valor referencial y o las características técnicas de una obra, considerando que los comités especiales no están en capacidad material de verificar todos los componentes técnicos del expediente técnico? La conclusión del OCE fue, no es responsabilidad del Comité Especial la determinación de las especificaciones técnicas y del valor referencial de la obra, toda vez que dicho órgano no resulta competente para definir esta información, la cual le viene proporcionada desde el expediente de contratación aprobado. Si bien, conforme a los artículos 32 y 45 del reglamento, el Comité Especial puede efectuar consultas, observaciones o realizar propuestas a las áreas competentes de la entidad respecto a la información técnica y económica que le fuera proporcionada en el expediente de contratación respectivo, al ser su potestad y no una obligación, tendrá que ejercerse con las limitaciones que impone la complejidad de la información técnica y económica contenida en el expediente técnico de la obra y los plazos con que se cuenta para poder efectuar la contratación. Ese es uno, y hay varias, ¿no?
Gracias, congresista Mulder. Congresista García Belaúnde. Bien, le doy la bienvenida a la invitada y a su abogado. ¿Usted está desaprista? No, no tengo afiliación política. No tiene ninguna. afiliación política. ¿Cómo llegó al ministerio a trabajar? ¿Quién la llevó? En el año, no, ¿Quién la recomendó? presenté mis papeles en varias, no solo en el transportes. Cuando terminé, en el año 81, terminé, me gradué, me titulé, presenté a varios ministerios mis documentos y me llamaron del Ministerio de Transportes. En abril del 81. Y desde ahí he trabajado por 33 años, ¿no? Hasta el 2014, hasta febrero del 2014. ¿Y usted entonces trabajó en el transporte de cuándo a cuándo? ¿Cuándo ingresó? En abril del 81 Abril del 81. hasta febrero del 2014. Febrero de 2014. 33 años tengo. 2014. ¿Y usted conoció en el ministerio al señor Enrique Cornejo, por ejemplo? ¿En el Ministerio de Transportes? Sí, o antes, o después, o durante su... No, lo conocí cuando fue ministro. Sí, cuando fue ministro. Sí, no lo conocía. No. Jorge Cuba, Tampoco, Edwin Luyo, tampoco. Santiago Chao. A Santiago, al ingeniero Santiago Chao lo conocí en el año 91, porque entraron un grupo, cuando yo trabajaba en la dirección de construcciones, entraron un grupo como de 15 bachilleres de la UNI a hacer sus prácticas. Yo estaba en la parte de carreteras, así que distribuyeron una parte de practicantes a carreteras, otra parte a puentes. Y el ingeniero entró a puentes y lo mandaron a obra y no lo volví a ver más, ¿no? Hasta la fecha. Jesús Munive, Tampoco, Luis Barrantes, tampoco, Miguel Ángel Navarro, tampoco. Osvaldo Plasencia. Al ingeniero Plasencia lo conocí cuando estaba trabajando en la gerencia de proyectos BIRF. En el año, yo entré a trabajar a la gerencia de proyectos BIRF en el año 97, 98, y él habrá entrado a trabajar en el 99 de repente. Lo pasaron de otra oficina a la gerencia de proyectos BIRF como administrador de contratos. Ahí lo conocí. ¿Y el ingeniero Menacho? No, Ya. Usted dice que es experta en carreteras y no en trenes. así es. ¿Usted participó de alguna manera en la concesión de la carretera central? No, concesiones no ve Provías Nacional. Ninguna concesión ha intervenido. ¿Usted no opinó nada? En concesiones no. Ya. Todas son obras públicas las que se ven a través de Provías Nacional. ¿Y cuál ha sido entonces su participación en el proceso de adjudicación de la línea 1 y los tramos 1 y 2? ¿Cuál fue entonces su participación? ¿Puede decirlo? Ya algo nos ha adelantado, pero ¿cuál fue su participación directa o indirecta? Bueno, yo asumí la presidencia del comité el 3 de junio de la licitación. El 3 de junio. Pero Cuando usted asume la presidencia, ¿algo se había visto ya o nada? ¿O empezó a verse con usted? Hubo una primera acta. O sea, el acta del 3 de junio es la acta número 2. Ya. No recuerdo, creo que es el 3 de mayo. Perdón, ¿el 3 de junio de qué año me dijo? Del 2009. 2009. Cuando se iba a instalar el comité, el presidente, que era el ingeniero Barrantes, citó a todos suplentes. Barrantes, que usted me dice que no lo conoce. No lo conozco, pues, lo he conocido ahí en el... Entonces sí lo conoció. Recién ahí Bueno, cuando fue el comité. Usted acaba de decir que no lo conoce. Disculpe, entonces no. Bien, ya. No, bueno, no lo conocía de antes, ¿no? Ya. Ahí lo conoce. Sí. Él cita a todos los titulares y suplentes para hacer el acta de instalación del comité. Ya. Y cita para el 3 de mayo, y ahí es donde los conozco. Ya. Conozco también ahí al doctor Sí. Munive, Ya. y ahí me encontré con el ingeniero Santiago Chao, Ya. que tampoco no lo veía de tiempo. Y ahí firmamos el acta, ¿no? Y de ahí yo dije, como soy suplentes, no trabajan, los que trabajan solamente son los titulares, entonces yo ya... ¿Usted no participó entonces? Hasta y de ahí, ya cuando se enferma el ingeniero Barrantes, ya entro yo, ¿no? Ya. Que ¿Se es el enferma y digamos se reincorporó después o no? Eso es Barrantes. No, ya no se reincorporó. Ya.
O sea que usted se quedó de titular. Sí, me quedé de titular. ¿Hasta cuándo? Hasta que otorgamos la buena pro del... ¿Qué fecha fue? La entrada el 2 de diciembre. 2 de diciembre. ¿Del mismo año? Sí. Ya. Y esta buena pro que se entregó, ¿por qué se descalificó a los chinos? A la quinta propuesta. Porque no tenían tuvieron problemas con los poderes, ¿no? De la representatividad, la representación legal. O sea, tenían que presentar unos poderes de todas las empresas consorciadas y tenían que tener las traducciones también, que no las tenían, ¿no? Y por eso fue eliminado. Sí, esa fue eliminada en mesa nada más, ¿no? ¿Y las de otras? Las 5 propuestas que se presentaron, a él se ¿Quedaron cuántas? Quedaron 4. ¿Y esas 4? En la calificación previa se elimina una. ¿Cuál es? A ver. Acá se eliminó al consorcio Obrascón Huarte Line S.A. S.I.Z. Consultores Asociados. A eso se elimina. ¿Y los otros cómo quedaron? ¿Por qué? Los otros 3 sí pasaron la Sí. calificación previa. Ya. Y ellos presentaron la propuesta ya técnica y económica, ¿no? Solo Ya. ¿Y cuál es la diferencia de la propuesta entre los 3? En montos, me refiero. Es que de estas 3 propuestas que presentaron, la técnica y la económica, había que revisarles previamente los requerimientos técnicos mínimos. Ya. Si cumplían, se les pasaba la calificación de la propuesta Ya. sobre 100 puntos. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿Y cómo pasaron? ¿En qué orden pasaron? Primero, en el requerimiento de técnicos mínimos no cumplió una de las empresas, que era la empresa Consorcio Tren Lima, que estaba conformada por Astaldi, COSAPI y JJC. Ya. Entonces a ellos ya no se les calificó ni se les abrió la propuesta, Ya. porque quedaron 2. Quedaron ¿Cuáles son las 2 que quedaron? el Consorcio Metropolitano y el Consorcio Tren O Eléctrico sea, Andrade Lima. Gutiérrez, IXA. Y el otro es Odebrecht con Graña y Montero. Ya. Ya, o sea, todos. Ya. Los amigos, digamos, quedaron 2 amigos compitiendo. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo? Digo, ¿cómo decidieron escoger a uno sobre el otro? Bueno, se les evaluó, se les calificó. Hay una calificación técnica primero, en la que uno obtuvo 100 puntos y el otro 99.25 puntos. Y después se abre la propuesta económica. Ya. Y con la propuesta económica hay una fórmula que se aplica, que está establecida en el reglamento, donde se sacan unos puntajes. Y ahí se pone ya el orden de prelación. Por los puntajes. Con los puntajes. ¿Y usted recuerda cuánto quedó la propuesta de uno y del otro en términos de dinero? ¿El términos de monto? La propuesta económica de consorcio ¿Es de eso, Graña y no? Montero con... Esos son los puntajes. La siguiente. ¿Cuál es eso de ella? La siguiente. Valor Esos son los referencial, montos. a ver, 410 millones uno, Sí, y el consorcio metropolitano 485 millones. ya, Y el uno era del 90% respecto del valor referencial y el otro era del 106.58%. Sobre el valor referencial. Sobre el valor referencial. y lo que pasa es que al final costó mucho más, ¿no? Sí, si hubiera ganado hubiera costado mucho más. Lo que siempre pasa es elevan los precios y superan al que perdió, superan en montos al que perdió, ¿no? Bien. Perdón, el valor referencial era de 455 millones. Sí, claro. Ah, ya. Claro, o sea, Graña y Montero y Odebrecht Eran propusieron menos del Menos, valor sí. referencial y los otros un poquito más. un poquito más. Así Sí, es. sí, Bueno, sí. eso será la táctica del momento, ¿no? Sí, Aunque después, por supuesto, que varía. sí. Ya.
Y entonces, ¿cuál fue su participación ahí? ¿Usted qué opinó? ¿Qué dijo?